Este es otro video de refuerzos académicos para los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Vamos a continuar con el ejercicio del video anterior sobre los modelos de inventario para correr la MRP. Entonces el ejercicio que teníamos era este, en donde él nos pedía que para el artículo A utilizar el modelo de inventario que tuviera un menor costo. En esos modelos de inventario estaba el costo mínimo, el costo unitario mínimo y el lote por lote y la cantidad económica de pedido. Entonces, en el video anterior, que en la descripción del video le voy a dejar el link, donde expliqué en qué consistía el modelo lote por lote y el modelo cantidad económica de pedido. En el día de hoy, o en este video, lo voy a explicar es el costo mínimo, el modelo de inventario del costo mínimo. Entonces, para esto vamos a utilizar los requerimientos netos del artículo A, que también fueron hallados en el video anterior, pero aquí se lo voy a presentar porque lo vamos a necesitar. Entonces estos son los requerimientos netos del artículo A. Entonces aquí tenemos para la semana 1, 0, para la semana 2, 0 unidades, para la semana 3, 0 unidades, para la cuarta semana 68 unidades, para la quinta semana 230 unidades, para la sexta semana 250 unidades, para la séptima semana 280 unidades, en la semana 8 300 unidades, en la semana 9 350 unidades y en la semana 10 340 unidades. Entonces aquí tenemos cada uno de los requerimientos netos, cada una de las semanas. Entonces vamos a darle continuación con el ejercicio en que vamos a explicar el modelo inventario de costo mínimo. Entonces acá están costo total mínimo. Entonces vamos a explicar este modelo inventario. Bueno, este modelo de inventario consiste en hacer un pedido donde hay requerimiento neto, en los periodos que hay requerimiento neto, de tal forma que en ese pedido la cantidad a pedir sea la más económica. Entonces, en este caso, en esta tabla, para este modelo vamos a manejar esta tabla. En la primera columna vamos a escribir la semana o los periodos. En la segunda columna vamos a escribir los requerimientos netos para la última semana. Ahorita les explico en qué consiste esto. En la tercera columna, la cantidad a pedir en esa semana. En la cuarta columna, la cantidad a consumir en la primera semana. En la quinta, el inventario final que nos queda al final de esa semana. El costo de inventario, que hace referencia es cuánto cuesta mantener ese inventario final en esa semana. Y el costo de hacer pedido. Y por último, y por el siguiente, vamos a tener el costo total, que consiste en sumar costo de inventario más costo de pedir. Y por último, o sea, esta columna que es especial de este modelo, vamos a tener la diferencia de costo. Entonces, esa diferencia de costo la hacemos es restar el costo de pedir menos costo de inventario en valor absoluto, o puede ser costo de inventario menos costo de pedir. Entonces, esa operación la hacemos es cuando hacemos un pedido. Mientras tanto, si no hay pedido, no podemos calcular esa diferencia. Entonces, vamos a explicar cómo tal el ejercicio. Entonces, acá una recomendación es que esta tabla se vaya llenando fila por fila. Aquí queda más sencillo para la siguiente semana realizar como tal el ejercicio este. Entonces, en la semana 1, vamos a escribir semana 1, requerimiento neto. Entonces, para la última semana, entonces como tenemos un periodo nada más de una sola semana y tenemos un requerimiento neto de 0, entonces por lo tanto vamos a hacer un pedido de 0 unidades. Cantidad consumida en la primera semana. Entonces, como necesitamos 0 unidades, ¿cuánto debemos hacer pedido? O sea, ¿cuántas unidades debo pedir? Debo pedir 0 unidades. Inventario final. El inventario final, este hace referencia a los que nos quedó al final de la semana 1, que acá está en la tablita, lo voy a mostrar otra de la tabla. En esta tabla, donde calculamos los requerimientos netos, decía que el inventario final para la semana 1 era de 130, ya que 20 menos 0 menos 150
Este 150 es el inventario final que nos quedó de la semana 0. Acá hubiéramos puesto semana 0 y acá hubiéramos puesto el inventario inicial y hubiera sido el inventario inicial para la semana 1. Entonces, 0 menos 20 menos 0 menos 150 nos da una operación de menos 130 unidades. Como esa operación nos da signo negativo, el requerimiento neto va a ser 0 y ese menos 130 se va a convertir como inventario final para la semana 1 y a la vez se va a convertir como inventario inicial para la semana 2. Por eso acá está en la semana 2 como inventario inicial. Entonces, y así va a pasar para esto. 30 menos 0 menos 130 nos da menos 100. Entonces, requerimiento neto va a ser 0 y esos menos 100 van a ser inventario final para la semana 2 y a la vez inventario inicial para la semana 3, que son estos 100 que están aquí escritos. Entonces vamos a continuar con el ejercicio del costo total mínimo. Entonces acá tenemos costo total mínimo para correr la MRP del artículo A. Entonces, como mencionamos, al final de la semana 1 tenemos un inventario de 130 unidades. Entonces, ese inventario que tenemos en esa semana, vamos a proceder al calcular el costo. ¿Cómo calculamos el costo de inventario? En este modelo, como nada más tenemos aquí un solo, o sea, esas 130 unidades, nada más permaneció en inventario una semana. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar una semana por 130 unidades por el costo de mantener una unidad en inventario, que también lo habíamos calculado en el ejercicio anterior y nos daba 0.08 unidad por semana. Entonces este es el costo de mantener una unidad de inventario del artículo A. Entonces ese va a ser nuestro costo. Lo que hacemos es multiplicar esos 130 unidades por 0.08. Entonces, 130 por 0.08 nos da $10.4. Entonces sería como el costo de mantener esas 130 unidades en la semana 1. Entonces, el costo de pedir. Este costo de pedir hace referencia es cuando nosotros realizamos un pedido. Entonces, como acá el pedido puede ser unidades, entonces el costo de pedir va a ser 0. También acá a este costo de pedir también se le adiciona el costo de recibo programado, pero como en la semana 1 no tenemos recibo programado, entonces el costo de pedir va a ser 0. Costo total. Costo total consiste en sumar el costo de inventario más el costo de pedir. Entonces nos da 10.4. Acá, como le mencionaba inicialmente, esto se realiza, la diferencia de costo se realiza cuando tenemos un pedido. Y acá como no realizamos pedido en la semana 1, entonces no realizamos esta operación. Por eso aquí ven las rayitas que están ahí en esa celda. Bueno, continuamos con la semana 2. Observamos que en la semana 2 tenemos un requerimiento neto de 0. Un requerimiento neto de 0. Cantidad a pedir va a ser 0 porque no necesitamos nada. Cantidad a consumir en la primera semana va a ser 0. Inventario final va a ser 100, que explicamos en la tabla de los inventarios finales e inventarios iniciales cuando calculamos los requerimientos netos. Costo de inventario, 100 por 0.08 nos da 8. Entonces $8 va a valer mantener esas 100 unidades en la bodega o en el almacén. Costo de pedir, entonces costo de pedir va a ser el costo de hacer pedido más el costo de residuo programado. Entonces costo de pedir es 0, porque no se hizo ningún pedido en la semana 2 y tampoco hay residuo programado en la semana 2. Por lo tanto, el costo de pedir es 0. Costo total, ese es sumar el costo del inventario más el costo de pedir. Entonces 8 más 0 nos da 8. Hallamos la diferencia de los costos acá, pero como observamos en la semana 2 no hubo ningún pedido, entonces vamos a escribir unas rayitas en esa celda. Voy a explicar otra cosa. En caso de que en la semana 1 hubiera un requerimiento neto diferente de 0, o sea, una unidad o 2 unidades o cualquier cantidad, hubiésemos comenzado el ciclo desde 1. O sea, hubiéramos puesto acá 1, acá hubiéramos puesto 1, 2, siempre y cuando también en la semana 2 hubiera un requerimiento neto mayor a 0. Entonces, para que tengan en cuenta eso, en caso de que en la semana 1 hubiese habido un requerimiento neto mayor a 0 y en la semana 2 mayor a 0, ahora hemos puesto acá 1, acá ahora hemos puesto 1, 2
y acá hubiéramos continuado, dependiendo si en la semana 3 también hubiera un requerimiento neto mayor que 0. En caso de que acá en la semana 1 hubiera un requerimiento neto mayor a 0 y en la semana 2 hubiera un requerimiento neto mayor a 0, hubiéramos puesto acá 1, acá en esta parte 1, acá hubiéramos puesto 1, 2, y en la semana 3 hubiera un requerimiento neto igual a 0, acá ya el ciclo, ya el 3, o sea, ya la secuencia de 1, 2 y 3, ya acá no entraría en esta fila. Porque esto tiene en cuenta es cuando hay recibo, cuando hay requerimiento neto, o sea, esa secuencia sigue es cuando los requerimientos netos son mayor que 0. Entonces, supongamos que acá en la semana 3 hubiera un requerimiento neto igual a 0, y en la semana 1 de 10 unidades, y en la semana 2 de 10 unidades, el ciclo, o sea, la secuencia de 1, de 2 y de 3, así como están acá, ya no en la tercera semana no se hubiese tenido en cuenta. O sea, ya hubiese terminado aquí 1, 1, 2 y acá otra vez comenzara 3, porque si hubiese sido 0, ya ahí fuera terminado el ciclo, para que tengan en cuenta eso. Y otra vez hubiera iniciado acá como 4, o sea, otra vez 4, 5, siempre y cuando en la semana 4 y en la semana 5 los requerimientos netos sea mayor que 0. Entonces, continuamos con la semana 3. Tenemos un requerimiento neto en esta semana de 0 unidades. Entonces, la cantidad a pedir va a ser 0, la cantidad a consumir en la primera semana, o sea, va a ser 0. El inventario final va a ser 85. Por eso, en la tabla de requerimiento neto, cuando calculamos para el artículo A, el costo de inventario va a ser 85 por 0.08. Por esta multiplicación nos da $6.8. Costo de pedir, entonces, el costo de hacer pedido, entonces, ¿cuántas unidades pedimos? No pedimos ninguna unidad, entonces el costo de pedir va a ser 0. Más el costo, ¿hay recibo programado en la semana 3? Sí hay, entonces debo sumar ese valor. Entonces el recibo programado sería $100. Entonces, el costo de pedir es 0, pero tenemos un recibo programado que debemos pagar. Entonces, por lo tanto, el costo de pedir va a ser 100. Costo total. En sumar estos dos costos, costo de inventario y costo de pedir, nos da 106.8. Hallamos la diferencia de costo, pero como no realizamos ningún pedido, o sea, no se pidió ninguna cantidad acá, entonces acá están denotadas como unas rayitas en esa celda. Continuamos con la semana 4. Aquí observamos que sigue un requerimiento neto mayor que 0, que es de 68 unidades. Entonces ya significa que va aquí, otra vez va a comenzar el ciclo, siempre y cuando también en 5 hubiera un requerimiento mayor que 0. Entonces, cantidad a pedir en la semana 4, 68, ¿sí? Acuérdense que este modelo lo que hace es pedir las unidades que me cubran ciertas semanas. O sea, pedir las unidades que me cubran ciertas semanas y que me salga más económico. Entonces, yo en la semana 4 necesito nada más 68, entonces voy a pedir esas 68 unidades. Cantidad a consumir en la primera semana, o sea, en la semana 4, 68. Entonces, por lo tanto, el inventario va a ser 0. Costo de inventario 0 por 0.08 nos da 0. Costo de pedir 100 porque pedí 68 unidades. Entonces, el costo total va a ser 100 más 0, 100. Entonces, la diferencia de costo va a ser 0 menos 100 nos da menos 100, pero acuérdense que eso va en valor absoluto, entonces es 100, acá lo escribo 100. Seguimos con la secuencia, entonces en la semana 5 tenemos un requerimiento neto de 230, entonces vamos acá a escribir 4 y 4, vamos a escribir 4 y 5, que hace referencia a que la cantidad que se va a pedir va a cubrir la semana 4 y la semana 5. Entonces, ¿cuál es el requerimiento neto para la semana 5? Es de 230 unidades. Para la semana 5, 230 unidades. Y para la semana 4, ¿cuánto es? Es 68. Entonces, ¿cuánto debo pedir para que me cubra la semana 4 y la semana 5? Debo pedir 68, que es para la semana 4, y 230, que es para la semana 5. Entonces, 230 más 68, eso nos da 298. Entonces, debo pedir 298 unidades
para esas semanas, que de tal forma que me cubran los requerimientos netos de esas 2 semanas. ¿Cuál es la cantidad a consumir en la primera semana? Si yo inicialmente en la cuarta semana, pido 298 unidades, ¿sí? Y en la semana como tal, en la primera semana, o sea, en la semana 4, yo consumo 68. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de la semana, de la cuarta semana, me van a quedar como inventario la resta de esta cantidad que pedir menos la cantidad que consumir en la semana 4. Entonces, 298 menos 68 nos da como un inventario de 230 unidades. Estas 230 unidades son las unidades como tal que vamos a consumir en la semana 5, o sea, el requerimiento neto de la semana 5. Entonces, el costo de inventario, como estas 230 unidades permaneció toda la semana cuarta, o sea, la cuarta semana ahí guardada o en el almacén o en la bodega, entonces nada más demoró un solo periodo, o sea, una semana. ¿Qué quiere decir? Que debo pagar el inventario de esas unidades en el tiempo que me demoró, en este caso una semana. Entonces, 230 por una semana por 0.08 dólar unidad por semana nos da un valor de costo de inventario de 18.4 dólares. Costo de pedir. Entonces, como yo hice un pedido de 290 unidades, 298 unidades, debo pagar ese pedido. Entonces, acá voy a tener un costo de pedido en la semana, al inicio de la semana 4 de $100. Costo total, consiste en tomar costo de inventario más costo de pedir, 118.4. La diferencia de costo es 18.4 menos 100 nos da menos 81.6, pero acá se pone en valor absoluto. Aquí vemos que nos sale más económico por ahora hacer el pedido de 298 unidades que hacer nada más el pedido de 68 unidades. Entonces aquí ya vamos viendo que es más económico pedir 298 unidades que pedir 68 unidades. Entonces, seguimos con los requerimientos netos de la tabla del artículo A y vemos que en la semana 6 hay un requerimiento neto mayor que 0. Entonces, la de la semana 6 va a entrar en la secuencia 4, 5 y 6. Entonces, necesito hacer un pedido, o sea, debo pedir ciertas unidades que me cubra la semana 4, la semana 5 y la semana 6 a la vez. Y así observar si es más económico hacer este pedido para esas 3 semanas que para la semana, o en comparación con la semana 4 y 5 o en comparación con la semana 4 nada más. Entonces, como mencionamos, la semana 5, la semana 4 yo necesito 68. En la semana 5, 230 unidades. En la semana 6, 250 unidades. Entonces, ¿cuánto debo pedir de tal forma que me cubra todas estas semanas? Debo pedir la suma de la cantidad de la semana 4, la cantidad de la semana 5 y la cantidad de la semana 6. Y eso nos da como una cantidad a pedir de 548. Para que no anden sumando tanto, acuérdense que ya la semana 4 y la semana 5 ya la tenemos sumado acá. Ya la tenemos sumada acá. Entonces, a este valor que tenemos aquí sumado le podíamos sumar nada más el requerimiento neto de la última semana. Ese es requerimiento neto de la semana 6, que era 250. Entonces, 250 más 298, que esto es lo que representa la cantidad que se necesita en la semana 4 y en la semana 5. Le hubiéramos sumado la semana 6, los requerimientos de la semana 6, nos da una cantidad pedida de 548. Entonces, si yo pido 548 unidades al inicio de la semana 4, en la cuarta semana, al inicio de la semana cuarta, y yo en la semana cuarta nada más consuma 68 unidades, consuma nada más 68 unidades, aún así me van a quedar más unidades en el inventario. Entonces, si yo hago 548 y de esas 548 yo consumo 68, aún así me van a quedar unidades en el inventario.
Entonces, ¿cuánto va a ser el inventario final? Entonces va a ser 548 menos 68. Entonces nos va a quedar un inventario final de 480. ¿Cómo calculo el costo de inventario? Aquí este costo de inventario no se calcula multiplicando 480 por 0.08. No se hace así. ¿Cómo se hace? Se hace es este 18.4 se le suma 250, la multiplicación de 250 por 2 por 0.08. Sí, ¿por qué? Estas 250 unidades son las que voy a utilizar nada más en la semana 6. Por lo tanto, en la semana 4, en la semana 5 no las utilicé. Entonces esas 250 unidades no las utilicé en la semana 4 ni en la semana 5. Y por eso debo pagar esas semanas que me demoraron ahí sin utilizar. ¿Y cuántos tiempos son? Una y dos. Por eso se multiplica por 2 semanas o 2 periodos que me demoraron ahí, esos 250. Entonces 250 por 2 por 0.08 más 18.4 nos da un valor de 58.4. Pero ¿por qué se le suma 18.4? Este se le suma el 18.4 porque es el costo de inventario que me vale mantener en la primera semana o en la semana cuarta, en la cuarta semana, 230 unidades de inventario. Esos 230 unidades son los requerimientos netos de la semana 5. Sí, entonces, si yo pido 548 y acá en la semana 1 yo nada más consumo 68, quiere decir que esas 230 de la semana 5 me demoró una semana 1, en la semana cuarta me demoró una semana y esos 250 que son los que voy a consumir en la semana 6 me demoró 2 semanas. O sea, me demoró el tiempo en la cuarta semana y me demoró el tiempo en la quinta semana. Por eso es que esto le sumo, que esto corresponde al costo de inventario de requerimiento neto de las 5 semanas y esto corresponde al costo del inventario de los requerimientos netos de las 6 semanas. ¿Sí? Entonces nos da 18.4 más 250 por 2 por 0.08, eso nos da $58.4. Costo de pedir, el costo de pedir, entonces acá como pedimos 548 debemos hacer ese respectivo pago de esas unidades pedidas. Entonces el costo de pedir es de $100. Ese costo ya no daba el ejercicio, entonces cualquier cosa pueden ver. El costo total, entonces para esta fila, de la fila 4, 5 y 6, va a ser de $158.4. La diferencia de costo es 100 menos 158.4, nos da, perdón, la resta de costo de inventario menos el costo de pedir, o sea, 58.4 menos 100, nos da menos 41.6, acá se crea un valor absoluto. Entonces, aquí vemos que nos sale por ahora más económico hacer el pedido de 548 unidades, de tal forma que me cubra estas 3 semanas, que hacer el pedido cada una de estas semanas. Este modelo inventario, los costos de este modelo inventario, los costos de inventario son más elevados que los costos de pedido. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, continuamos con la secuencia. Vamos a ver si podemos continuar con la secuencia. Entonces, observamos que en la semana 7 el requerimiento neto es mayor que 0, entonces vamos a seguir una secuencia. Entonces, vamos a seguir con la secuencia 4, 5, 6 y 7. El requerimiento neto de la semana 7 es de 280 unidades. 280 unidades. Entonces, ¿qué cantidad debo pedir? Debo pedir ciertas unidades de tal forma que me cubra todos estos periodos. Entonces, debo sumar esto, cada uno de los requerimientos netos de esas semanas. Eso nos da 828 unidades. Debo pedir 828 unidades para que me cubra esas 4 semanas. La semana 4, la semana 5, la semana 6, la semana 7. Entonces, cantidad a consumir en la primera semana. Entonces, la cantidad a consumir en la primera semana, o sea, en la semana cuarta, va a ser de 68 unidades. Siempre aquí va a ser 68. Vamos a ver que siempre es 68. Eso hace referencia a las cantidades que se consumen en la semana 4. Entonces,
828 menos 68, nos va a quedar un inventario final de 760. ¿Cómo calculamos el costo de inventario? Otra vez como le expliqué ahorita. A este costo, o sea, el costo anterior, o sea, el anterior de la secuencia anterior, de la secuencia 4, 5 y 6, ese costo de inventario de esos periodos, le sumamos la multiplicación de 280 por 3 por 0.08. ¿Pero por qué por 3? Acuérdense que estos 280 son los requerimientos netos de la última semana, o sea, de la semana 7. Por lo tanto, esos 280 unidades no la utilicé en la semana 4, tampoco en la semana 5 y tampoco en la semana 6. Por eso lo multiplico por 3, porque demoró 3 semanas sin yo utilizar esas 280 unidades. O sea, que me quedaron en el inventario y debo pagar ese inventario de esas unidades en esas 3 semanas. Entonces, 280 por 3 por 0.08 más 58.4. O sea, yo le sumo esos 58.4 porque acuérdense que la 4, 5 y 6 aquí hace referencia a esto. Y ya eso lo habíamos calculado anteriormente en la fila anterior. Por eso yo le sumo eso para no volver. Yo le sumo esto para no volver a hacer la operación y nos salga más fácil cuando estemos haciendo como tal el parcial. Entonces, 58.4 más 280 por 3 por 0.08 nos da 125.6. Nos da 125.6 dólares. Costo de hacer pedido va a ser 100 porque hizo un pedido de 828 unidades. Acuérdense que no importa cuántas cantidades pida, en este caso, en este modelo, siempre el pedido, o sea, vamos a hacer un pedido, no importa qué cantidad sea, siempre nos va a valer 100 dólares. Bueno, el costo total, 125.6 más 100 nos da 225.6. Hubo pedido, ¿sí? Hubo pedido. Entonces vamos acá a hacer la diferencia de costo. Entonces, 125.6 menos 100 nos da 25.6. O sea que por ahora nos sale más económico hacer el pedido de estas, o sea, pedir esta cantidad que me cubre estas 4 semanas. Entonces, vamos otra vez a la tabla de requerimiento neto para el artículo A y vemos si en la semana 8 hay requerimiento neto mayor que 0. Observamos que sí, entonces, por lo tanto, vamos a seguir con la secuencia. Entonces, voy a traer lo mismo. Requerimiento neto la semana 8 es de 300. Cantidad a pedir, o sea, todo lo que yo necesito en esta semana, lo pido, que es sumar cada uno de los requerimientos netos de cada semana. Cantidad a pedir a consumir en la primera semana, o sea, en la semana 4, vamos a consumir 68. Inventario final va a ser 1128 menos 68. El costo de inventario va a ser multiplicar estos 300 por 4. Acuérdense que estos 300 son los requerimientos de la semana 8. Quiere decir que en la semana 8 es que voy a utilizar esos 300 unidades. Y por lo tanto, en la semana 4, en la semana 5, en la semana 6 y en la semana 7, no las utilizo, no las utilicé para nada. Entonces, estuvo ahí siempre, en esos periodos, estuvo guardada en el almacén. ¿Y cuánto periodo demoró? Demoró 1, 2, 3 y 4. Entonces, para sacar el costo de esas 300 unidades, el costo de inventario, debo 300 por 4 semanas por 0.08 dólares. ¿Y qué le sumo? Le sumo los inventarios de las unidades de los requerimientos netos de la semana 7, de la semana 6, la semana 5 y la semana 4, que eso ya lo habíamos calculado en la fila anterior. Por eso le sumo los 125.6. Entonces, 125.6 más 300 por 4 por 0.08 nos da 221.6 el costo de inventario. Costo de pedir, entonces como hicimos un pedido de 1128 unidades, el costo de pedir va a ser 100. Costo total va a ser 321.6. Entonces el costo total va a ser de 321.6. Se va a hacer el costo total. La diferencia de costo
vemos que si hubo pedido, entonces procedo a hacer la resta de los dos costos, del costo de inventario menos el costo de pedido. Entonces, 221.6 menos 100 nos da 121.6. Entonces, podemos observar que es más económico por ahora hacer un pedido de 828 unidades que me cubra la semana 4, la semana 5, la semana 6, la semana 7. Es más económico hacer ese pedido que hacer un pedido de 1128 semanas, de 1128 unidades que me cubra la semana 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, por ahora es más económico hacer el pedido este que tenemos aquí subrayado. Entonces, sigo observando la tabla de requerimiento neto y veo que en la semana 9 el requerimiento neto es mayor que 0. Entonces sigo otra vez con la frecuencia de 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces hacen así hasta llegar a la última semana, o sea, hasta el último requerimiento neto mayor que 0 y proceden a calcular la diferencia de costo. Entonces yo aquí lo hice. Aquí están resueltos hasta la semana 10, que eran 10 semanas que tenemos. Entonces observamos cuál es el menor costo hasta la semana 10. Entonces acá la diferencia de costo. En esta parte, diferencia de costo en esta columna, observamos que el más bajo, el valor más bajo, es el que tiene 25.6. ¿Y qué hace referencia a eso? Hace referencia a que debo pedir 828 unidades para cubrir hasta la semana 7, pero aún así no incluye la semana 8, ni la semana 9, ni la semana 10. Entonces debo otra vez comenzar con el ciclo de tal forma que en esa semana también yo pueda cubrirlo. Entonces otra vez, comienzo acá con la semana 8, ya que no se incluyó, acá no está incluida en este periodo, acá en este periodo no está incluida. Entonces acá otra vez comienzo con la semana 8. Requerimiento neto de la semana 8 es de 300 unidades. Cantidad consumida en esa semana es de 300. Cantidad a pedir va a ser de 300. Cantidad a consumir 300. Inventario va a ser 0, ya que si pido 300 y consumo 300, me va a quedar un inventario 0. Costo de inventario va a ser 0. Costo de pedir, como es un pedido de 300 unidades, entonces debo pagar ese pedido que es de $100. Costo total va a ser 0 más 100, va a ser 100. La diferencia de costo es 0 menos 100. Acá, acuérdense que hice un pedido de 300, entonces vamos a calcular la diferencia de costo. 0 menos 100 nos da menos 100, valor absoluto nos da 100. Entonces, otra vez, una semana 9, observamos si hay un requerimiento neto mayor que 0. Entonces, tenemos que en la semana 9 tenemos un requerimiento neto mayor que 0, que es de 350 unidades. Entonces, seguimos con el ciclo 8 y 9. Cantidad a pedir va a ser lo que necesita en la semana 8 y en la semana 9. Entonces 300 más 350 nos da 650. Debo hacer un pedido de 650 unidades para cubrir esas 2 semanas. Cantidad consumida en la primera semana, la semana 8 va a ser de 300. Entonces me va a quedar un inventario de 300. Entonces el inventario va a ser aquí, inventario final va a ser de 350 unidades. Aquí me equivoqué, entonces para que corrijan esta parte. Entonces, el inventario final va a ser 650 menos 300 nos da 350. Entonces, para que tengan en cuenta aquí esto, lo corrijo. Entonces, ¿cómo calculo el costo de inventario? Entonces, si yo pido 650 unidades y yo en la semana 8 consuma 300, las otras 350, ¿qué pasa con esas unidades? Esas unidades me quedan ahí en la almacén durante una semana, durante el periodo de la semana 8. Entonces, debo pagar esas 350 unidades el costo de inventario. Entonces, 350 por 1, que era el periodo, o sea, una semana que me demora, por 0.08. Eso nos da $28, el costo de inventario de esas 350 unidades. El costo de pedir, como hice un pedido de 650 unidades, entonces el costo de pedir va a ser de $100.
El costo total, 28 más 100, va a ser $128. La diferencia de costo, como hubo pedido, entonces hallo diferencia de costo. 28 menos 100 nos da 72 en valor absoluto. Entonces va a ser 72. Por ahora más económico hacer el pedido de 650 unidades que cubra la semana 8 y la semana 9, que hacer un pedido que me cubra nada más la semana 8. Entonces, observo que en la semana 10 también tengo un requerimiento neto mayor que usted. Entonces sigo con el ciclo o con la frecuencia. Entonces va a ser, ciclo de ahora va a ser semana 8, semana 9 y semana 10. Entonces debo pedir cierta cantidad de unidades que me cubra esas 3 semanas. Entonces, ¿cuánto necesito en la semana 10? Necesito 340 unidades. ¿Cuánto necesitaba en la semana 8 y 9? La semana 8 y 9 necesitaba 650. Entonces, 650 más 340, eso nos da 990 unidades. Entonces, debo pedir esas 990 unidades de tal forma que me cubra estas 3 semanas. O sea, todos los requerimientos netos de estas 3 semanas. ¿Cuál es la cantidad a consumir en la semana 8? Entonces, yo consumo en la semana 8 300. Entonces, la semana 8 yo consumo 300 unidades de esas 990. Quiere decir que me quedan 690 unidades aún de inventario. ¿Cómo calculo yo el inventario? Bueno, ¿cómo calculo yo el costo de inventario? Es, si yo pido 990 y en la semana 8 yo me consuma 300, ¿cuánto me van a quedar? Me van a quedar 690. Esos 690, ¿cómo calculo yo el costo? Entonces, en la semana 9 necesitábamos 350 y en la semana 10 340, que son las 690. Entonces, la forma más fácil de calcular ese costo es, en la semana 9 como demoró una sola semana, esas 350 unidades, entonces yo esas 350 las multiplico por 1, por 0.08, le sumo las 340 unidades de requerimiento neto de la semana 10, que me demoró la semana 8 y la semana 9, es decir, 2 semanas. Entonces, acá de esos 350 lo había multiplicado antes por 0.08 y nos había dado 28. Entonces, ese 28 le sumo la multiplicación de 340 por 2, porque me demora la semana 8 y la semana 9, por 0.08, y eso nos da 82.4. Costo de pedir. Hay costo de pedir porque hice un pedido de 990 unidades. Como no hay recibo programado, entonces el costo de pedir va a ser solamente de 100. Costo total, 82.4 más 100 nos da 182.4. Diferencia de costo, como hubo un pedido, o sea, hizo una cantidad a pedir, entonces la diferencia de costo va a ser este menos este en valor absoluto. Y eso nos da 17.6. Entonces, de nuevo observamos de esos últimos 3 ciclos, o sea, desde acá del periodo 8, 8, 9, 8, 9 y 10, ¿cuál es la diferencia de costo más baja? Entonces, observamos que ese corresponde al ciclo de la semana 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo hacer un pedido de 990 unidades que me cubra la semana 8, la semana 9 y la semana 10. Y acá, entonces, ¿cómo, ¿cómo concluyo lo de este modelo de inventario? El costo total mínimo, ¿cómo concluyo yo? Puedo concluir que debo hacer 2 pedidos. Es decir, este pedido que me corresponde a 828 unidades y estas 828 unidades me cubre la semana 4, 5, 6 y 7. Y debo hacer otro pedido de 990 unidades que me cubre la semana 8, 9 y 10. Acá en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3 no hago ningún pedido porque los requerimientos netos son de 0. Pero si tengo en cuenta el costo de estas 3 primeras semanas, la semana 1, semana 2 y la semana 3, para calcular el costo total. Entonces, ¿cómo calculo yo el costo total? Entonces, acá tenemos el costo en esta partecita. Este 225.6 me corresponde al costo de todas estas 4 semanas. Entonces, la semana 4, la semana 5, la semana 6, la semana 7. Entonces, este es el costo total. Acá partecita, acá abajo, en la última fila,
subrayada con el color verde, tenemos un costo de 182.4. O sea, vamos donde hacemos pedido y observamos el costo total de esa fila. Entonces, estos 182.4 corresponden al costo de la semana 8, semana 9 y semana 10. Pero como no tenemos los costos de la semana 1, de la semana 2 ni la semana 3, debemos sumar el costo total de esa semana. O sea, acá sumamos el costo 10.4 más 8 más 106.8 más 225.6 más 182.4. Nada más sumamos esos costos. No piensen en estos costos que están aquí, esto no se suma. Sumamos los costos donde hacemos los pedidos y sumamos los costos que no están incluidos, o sea, los costos de las semanas que no están incluidos en esos pedidos. Entonces sumamos eso y nos da un costo total de 533.2. Entonces, para concluir en este modelo, que se deben hacer dos pedidos. El primero se debe hacer en la semana 4 de 828 unidades y el otro debe ser de 990 unidades que se debe hacer en la semana 8. Entonces, esta es la conclusión para generar un costo de inventario de 533.2. Vamos a comparar este costo con el modelo lote por lote y el modelo de cantidad económica de pedidos que habíamos realizado anteriormente. 133.2 es el costo total mínimo, es el costo del modelo de costo total mínimo. Acá tenemos el costo. Acá tenemos el otro costo. Después el costo de cantidad económica pedido, que es de 705.68. Sepamos que es mayor que la cantidad total mínima, que el modelo de cantidad total mínima. Y tenemos por acá el modelo lote por lote, que es de 825.2. Sepamos que este es aún más elevado que el costo cantidad económica de ese pedido. Entonces, el modelo que tiene un menor costo es el costo total mínimo para el artículo A. Entonces, ya por ahora tenemos esos tres modelos que nos falta aún el costo unitario mínimo que se va a explicar en otro video. Entonces, todo es por este video. Entonces, muchas gracias.